mi equipo a la empresa Durán, que son una de las empresas más importantes de la región de Murcia, ya que se han hecho famosas, por así decirlo, gracias a sus grandes cultivos de frutas exóticas como la papaya y el mango. Hemos aprovechado un invernadero que anteriormente utilizábamos para tomate y que lo que hemos hecho ha sido reutilizarlo, evidentemente para un producto que tuviera cierto valor añadido. En este caso nosotros elegimos dentro del cultivo de las frutas subtropicales tanto la papaya como el mango. Del cultivo de la papaya surge un poco de la necesidad de intentar buscarle alternativas a lo que es el producto clásico aquí, que era el tomate, ¿no? Que es un producto que nosotros, en concreto nuestra empresa, abandonó en el año 2010 después de estar cultivándolo prácticamente casi durante 40 años. Mucha oferta, muchísima oferta, la demanda está muy concentrada porque son las grandes cadenas de distribución, que cada vez son muy pocas, y al final tu ventaja es el precio. Entonces es un negocio al final de muy poco margen de producción, y nosotros por lo que hemos apostado después de cerrar lo que es la sección de tomates, por intentar buscar productos los cuales nos aportaran un mayor valor añadido. O sea, lo que es la papaya en sí es un producto que es un producto de latitudes subtropicales. O sea, normalmente se desarrolla entre lo que son las latitudes 23 grados norte, 23 grados sur, en ese conjunto de países, como puede ser, por ejemplo, Brasil, como puede ser Colombia, como puede ser, por ejemplo, la India, como puede ser México. Pero desde luego esas zonas quedan muy alejadas de esto. De todas formas, el producto prácticamente nace salvaje, o sea, sin ningún tipo de cuidado, porque tienen un clima que nosotros no tenemos. Nosotros al final todo esto es muy forzado. Al final decimos, bueno, ¿dónde está el mérito, está la ventaja competitiva? Intentar traernos un producto, acercar un producto al consumidor desde el punto de vista geográfico, pero a base de aplicar nuestro conocimiento en el manejo de cultivos. Sí, prácticamente la demanda de agua es similar. Aquí evidentemente lo que existe es un déficit hídrico bastante importante. ¿Cómo sabéis vosotros si una planta es hembra o macho? Eso se sabe en un estado vegetativo mucho más prematuro de la planta. Nosotros cuando plantamos una planta que puede ser aproximadamente de este tamaño, una cosa así. Que eran comercialmente más interesantes eran las que eran hermafroditas, o sea, es decir, las que eran macho y hembra a la vez. Para conseguir una planta lo que hacíamos era plantar 4 plantas pequeñas, porque no sabíamos qué plantas eran hermafroditas, cuáles eran machos, cuáles eran hembras. Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues simplemente, una vez que la planta echaba flores, entonces lo que hacíamos, empezaba lo que era la labor del sexado. ¿En qué consistía? Era simplemente en coger las flores, abrir, ver el estambre y el pistilo, y entonces si veíamos que lo tenía, sabíamos que era hermafrodita. Y entonces cuando identificábamos una planta hermafrodita, las otras 3 plantas lo que hacíamos era cortarlas y tirarlas. Nosotros actualmente, las últimas plantaciones que hemos realizado, nosotros ya plantábamos directamente solo una planta, pero que sabíamos que era hermafrodita. ¿Cómo lo sabíamos? Pues en determinados laboratorios han empezado a investigar, y entonces lo que hacían era servirnos ya la planta identificada como hermafrodita desde bastante pequeña, sin necesidad de que tuviera la primera flor. Es decir, y ese ha sido ese es el procedimiento, cómo ha ido evolucionando el procedimiento y cómo hemos ido sabiendo el sexo de la planta, que al final es muy importante desde un punto de vista comercial. ¿Cómo conseguisteis los invernaderos? Y ya de paso me explicáis con qué materiales están hechos y sus pros y sus contras. Bueno, nosotros aquí lo que teníamos claro era que lo que era la papaya en sí es un producto que está fuera absolutamente de su clima natural. Al final, en nuestra apuesta de desarrollo del producto era un gran hándicap, ¿no? Y ese hándicap, ¿cómo intentamos solventarlo? Principalmente, lo que teníamos claro era intentar desarrollar el cultivo bajo invernadero, no en el aire libre, porque sabemos que el aire libre las posibilidades de fracaso eran bastante altas. Pero nosotros, para el cultivo de papaya, necesitábamos otro tipo de invernadero, que era un invernadero como el que estáis viendo, que está construido de hierro galvanizado, que se pueden abrir y cerrar las ventanas en función de cuál sea el nivel de humedad que hay en el interior. ¿Y qué significa terminar el cultivo? El crecimiento de la planta, que lleva consigo que va creciendo. Nuestra limitación normalmente es lo que es el techo. Aproximadamente cuando alcanza 4 metros, 4 metros y medio, sabemos que la planta prácticamente ha alcanzado su máximo nivel de desarrollo. Puede crecer más, ¿no? Pero nosotros ahí prácticamente tenemos que terminar porque el invernadero es la altura máxima del invernadero. ¿Cuál es su forma de riego? La forma de riego, bueno, en otros países prácticamente se riega, como está en zonas tropicales, son zonas muy húmedas,
son zonas prácticamente con una pluviometría muy alta y evidentemente pues se riega prácticamente casi de forma natural, con la lluvia que cae es suficiente. Aquí, como no tenemos esa suerte, pues regarla nosotros, porque si dependiera del agua que llueve, desde luego esta planta no estaría así. Y a pesar de eso, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros tenemos que gestionar cada gota de agua de la mejor forma posible, porque aquí es un bien muy escaso, muy valorado, y nosotros lo que hacemos es regar estas plantas por riego, por goteo. Como veis aquí tenéis lo que son, aquí tenéis las conducciones a través de las cuales regamos, y aquí tenéis lo que son las conducciones que salen, donde viene una piqueta, donde va regando gota a gota, le vamos suministrando el agua a lo que es la planta. Estamos aplicando una serie de sensores que miran la humedad en la tierra, y en función del grado de humedad en la tierra, lo que hacemos es darle más agua o darle menos agua. ¿Y es rentable la venta de este cultivo? Realmente, cuando lo sacamos a venderlo, el cliente lo va a comprar, o realmente vamos a criar un fruto que al final no podemos venderlo. Pues eso es lo que teníamos. Nosotros, durante el año 2016 y el año 2017, lo que hemos estado era recolectando ese fruto, tratando ese fruto y haciendo pruebas en los mercados para ver qué opinaba el consumidor. Realmente los resultados son bastante satisfactorios. Entonces eso nos ha dado la seguridad o la garantía de empezar a desarrollar ya no cultivos experimentales, sino cultivos comerciales. ¿Qué métodos utilizáis para combatirlo? Pues aquí parece curioso. Evidentemente hay muchas enfermedades, te quiero decir, las plantas al final hay que, como las personas, un ser vivo, te quiero decir, al final vienen infecciones, vienen plagas, y al final, ¿cómo se soluciona eso normalmente? Pues al final pues hay que tomar algún tipo de remedio, ¿no? El problema que nos encontramos con el caso de la papaya, que es un problema y al final es una ventaja, ¿no? Puede ser que al ser un cultivo el cual es totalmente nuevo en la zona, está sin regular, y entonces al estar sin regular quiere decir que no hay productos autorizados. O sea, es decir, por ejemplo, para tomate o para cualquier otro tipo de producto típico de la zona, o sea, todo eso está muy regulado a nivel gubernamental. Tú no puedes atacar una plaga con cualquier tipo de producto. O sea, puedes atacar una plaga con determinado tipo de producto, que dejen determinados niveles de residuos. Tú no puedes recoger una fruta hasta que pasan determinados días. O sea, todo eso está regulado principalmente por seguridad alimentaria, ¿no? En el caso de la papaya, el problema que nos encontramos es que cuando nosotros plantamos, cuando empezamos a ver problemas de salud de la planta, nos encontramos con el problema de que no podíamos echar ningún producto, porque realmente no había prácticamente casi nada autorizado. De momento, lo que es la papaya en sí, no le han atacado demasiadas plagas, pero las pocas que le han atacado las hemos luchado con lucha biológica. O sea, que aquí, por ejemplo, hay un problema, hay determinado tipo de problemas, pues nosotros lo que hacemos es meter bichos, depredadores, que lo que hacen es matar a ese otro bicho. Dos cosas que se utilizan, aparte de lo que es los bichos, son el azufre y el alcohol, que son los dos son de cobre. ¿Y para qué? Pues el azufre, pues de vez en cuando se utiliza para algún hongo que le salga, si le sale. Por exceso de humedad. Por exceso de humedad. ¿Cuántos trabajadores trabajan en este tipo de cultivo? Principalmente la mayor parte del trabajo viene concentrado o lo absorbe lo que son las labores de recolección, ¿no? Y normalmente nosotros, ¿qué podemos tener, Pedro, aproximadamente ahora mismo en recolección en una nave? 10, 11 personas. 10 o 11 personas tenemos ahora mismo en tres naves. Tres naves que ahora mismo están en recolección, del total que hay ahora mismo en la finca. ¿Y cada cuánto tiempo recogéis el producto? Todas las semanas recogemos, dependiendo del tiempo. O sea, si el tiempo es más caluroso y es mejor, cortamos varias veces a la semana, y si el tiempo es más frío, a lo mejor cortamos una vez o dos veces a la semana. Una vez que recogéis el producto, ¿a dónde lo lleváis? Este señor que hay aquí, que es Pedro, es el que se encarga normalmente de organizar el trabajo que se hace aquí en campo. Y normalmente el producto lo que hacen es recogerlo. ¿Y cómo lo recogéis, Pedro?
Se recoge en unos carros que tenemos preparados para eso, con unas cajas, y llevan unas tijeras, van cortando el fruto, poniéndole un calcetín que se le dice calcetín, que es una funda para protegerlo, para que no se den golpes, y luego se hacen en palés y se mandan al almacén principal para que allí ya lo clasifiquen por calibre, por peso y demás. ¿Qué países son los que más venden? Nosotros ahora ¿O mismo, compran? los países donde nos estamos centrando fundamentalmente, estamos en el mercado nacional, que fue donde empezamos, y los principales países donde estamos presentes es fundamentalmente Alemania, sobre todo. Hemos hecho alguna prueba en Reino Unido, hemos hecho alguna prueba en los Países Bajos, pero principalmente a día de hoy nuestro principal mercado es el mercado alemán. Como toda fruta y toda planta necesitan maquinaria. ¿Qué tipo de maquinaria necesita este fruto tropical? Es que tenemos el tema de preparación de suelo, realmente la mayor parte de los trabajos son trabajos manuales, o sea, realmente aquí a nivel de maquinaria empleamos muy poca maquinaria. ¿Nos podrías explicar cómo es la papaya, qué textura tiene, cómo se consume? Lo primero que hay que hacer es consumirla en el punto óptimo de maduración. Eso es fundamental, porque la papaya es un producto, de una fruta con un sabor muy sutil, no es un producto con grandes cantidades de azúcar, lo cual evidentemente eso hace que el consumo sea más agradable, ¿no? Entonces, como no tiene grandes cantidades de azúcar, eso lleva consigo a que el punto de consumo tiene que ser el óptimo. Si no es el óptimo, prácticamente es como si estuvieras consumiendo nada, o sea, no te sabe a nada, o sea, la experiencia de consumo no es muy buena. Normalmente, en los países originarios de este producto, pues las consumen de muchas formas, están acostumbrados, y entonces normalmente la consumen en fresco, o sea, consumen la papaya, la cortan como si en taquitos o en tiras y la consumen directamente. Como el melón. Como si fuera un melón, efectivamente. Luego, por ejemplo, en batido, también la papaya da siempre muy buen resultado. Y que realmente lo que es la papaya en sí, las aplicaciones que tiene son muchísimas. También ha sido muy frío. ¿Cómo han sobrevivido estas plantas? Pues han sobrevivido gracias fundamentalmente a dos cuestiones. Por un lado, por el hecho de estar dentro de un invernadero, y el segundo, que cuando las temperaturas caen mucho, o sea, que hace mucho frío, lo que hacemos es aplicar una calefacción del tipo antihelada para evitar que la planta se hiele. De hecho, esa, ¿no? Exactamente. De esos aparatos que veis ahí, ¿vale? Como veis, pues bueno, estas plantas, por ejemplo, están perfectamente y han pasado este invierno. Tiene muchos beneficios en la papaya, como cuál. Por un lado, lo que es la planta de la papaya, en América es conocida como el árbol de la buena salud. O sea, con eso prácticamente se dice todo. Se voy a contar una anécdota que, bueno, que yo no sé si es verdad o es una leyenda, ¿no? Pero en cualquier caso yo la he escuchado y la comparto con vosotros. Dicen que cuando se produjo lo que es la conquista de América, ¿no? El descubrimiento de América por parte de Colón, como sabéis, cuando salieron, los navegantes salieron en unas condiciones muy precarias. Entonces, quiere decir, desde el punto de vista de la alimentación y demás, no iban preparados, y entonces cuando tocaron tierra, allí pues llegaron a una situación de desnutrición, con cólicos, con vómitos, o sea, llegaron fatal. Y comenta la leyenda, repito que no sé si es verdad o no, pero a mí me lo han contado así. Llegaron los indígenas de aquel entonces y lo primero, el recibimiento que le hicieron, o sea, llegaron con un fruto que era, evidentemente los colonizadores no lo conocían, llegaron con el fruto y las primeras palabras que dijeron le decían papaya, que en el lenguaje indígena de aquel entonces significa sienta bien. Y entonces se la ofrecieron a los colonizadores españoles y evidentemente a ellos pues les sentó muy bien y le arregló todos los problemas que tenían estomacales. Hemos cultivado entre mango y papaya aproximadamente, tenemos aproximadamente unas 20 hectáreas